Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Juliá y venga, arrancamos hoy martes 22 de octubre con la preparación de la sesión intradía con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Una sesión donde un poco como ayer, estamos ahí en zonas de laterales, en una zona donde vamos a ver cómo termina, si acaba siendo una zona de reacumulación o de distribución. El futuro del SP lo tenemos en máximos históricos y el del Nasdaq en una zona de resistencia del pasado. Así que ahora lo veremos en los gráficos, pero vamos a ver un poquito cómo termina todo esto. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. También comentaros. El pasado martes di un webinar en directo en el canal de YouTube de Intefi, de la Escuela de Negocios de Intefi, donde vamos a empezar la formación del curso intensivo de swing y de scalping la próxima semana. Y aquí un poco os dejo pues cómo acceder a él. Ahí tenéis en los vídeos en directo, ¿vale? Qué marco temporal elijo para hacer swing trading, un webinar que dimos de unos 45 minutitos, muy práctico, viendo ejemplos, así que os invito a verlo y que, bueno, siempre pues de todo se aprende. Venga, vamos a los gráficos, empezaremos analizando el futuro del mini SP500 en gráfico diario y ahí lo vemos. En una zona, estamos en subida libre, máximos históricos situados aquí, en la zona de los 5.930 aproximadamente, que el precio pues llegó allí, retrocedió, hizo una corrección, volvió a intentar subir, no puede con esa resistencia, vuelta para abajo. Ayer sesión que en el caso de este futuro pues acabó cerrando en la parte alta, pero bueno, no pinta muy bien, desde luego en toda la sesión, pero bueno, acabo salvando un poquito el tema, pero hoy las caídas continúan. Y ya vemos un poco, ¿no? Todo lo que acabo de comentar, toda esta zona lateral, que ya veremos, puede ser una pausa, una consolidación para, si rompemos los máximos, pues seguir subiendo. La siguiente resistencia más relevante la tiene en la zona de los psicológicos 6.000 y si acaba siendo una zona de distribución, pues lo veremos cuando el precio llegue aquí, a la zona de los 5.850. Si perdiera este soporte, el siguiente apoyo un poco lo tenemos en toda esta zona, situado aquí alrededor de los 5.830 aproximadamente, todo este nivel de aquí, un poco lo puedo ampliar, ¿vale? Que venía de esta resistencia de los máximos de septiembre, luego se convirtió en soporte, pues sería el siguiente objetivo, que también un poquito le confluye con el 50% de retroceso de todo este último tramo alcista, desde los mínimos de octubre, está un poco en el punto medio, ¿no? Con lo cual, pues vamos a ver cómo termina. Puede ser que, ya digo, simplemente sea una corrección todo ello, y aquí se detenga en la zona de los 5.820 para seguir subiendo. Pero, de momento, estamos un poco ahí en ese rango que sea el precio metido desde mitad de mes. Vamos al gráfico de 4 horas. Aquí se ve muy bien toda esta lateralidad, resistencia muy ya definida con 3 toques, el soporte lo tenemos con apenas 2 y veremos ahí un tercero, si el precio consigue llegar ahí hoy. Y por medio pues tenemos una zona de soporte intermedia que son pues los mínimos del día de hoy y de ayer, por tanto de la semana, lunes y martes, obvio. Y tenemos aquí pues el precio reaccionó muy bien a esta zona, además la habíamos ya incluso marcado ayer en el vídeo. Ahí teníamos la media de 200 en el marco temporal de una hora, con lo cual justo fue tocarla y ¡pamba! Rebote. Pues no es que esté ahora aquí en la media de 200, no lo está, ahora lo veremos, pero son los mínimos de la semana, con lo cual ya por ello mismo ya se convierte en soporte esta zona. Bajamos al marco de una hora. Y aquí ya se ve bien lo que os decía, la llegada ahí a esa zona, ¡pam!, rebote. Pues tenemos niveles, el principal primer soporte, los mínimos del día. Es prontito, aquí en España son las 12:15 del mediodía, queda todavía horas antes de empezar la sesión americana, pero tendremos que hacer algún ajuste antes de empezar la sesión. Pero de momento es lo que hay. Tenemos los mínimos del día situados aquí. La primera resistencia está en la media de 200, en gráfico de una hora, la tenemos por encima, con lo cual es una resistencia. Además venía ya de un nivel técnico esta zona, no solamente está aquí la media de 200, en los 5.875, sino que es que fue nivel anteriormente. Aquí la sesión del 16 dejó una resistencia, luego se rompió, aguantó muy bien como soporte el pasado jueves, otra vez el viernes, con lo cual ya también hay un nivel técnico ahí un poco del pasado, ¿no? Luego la siguiente resistencia, pues un poco en estos niveles, un poco en la apertura del futuro de hoy, 5.900, también psicológicos, y luego pues la resistencia mayor de los máximos.
Si el precio consigue romper los mínimos del día, ya lo he dicho, siguiente objetivo, el gran soporte, la banda inferior de este lateral. Y si se pierde, pues vamos al siguiente, que aquí, técnicamente hablando, no veo otro soporte más allá de de los 5.820-25. Así que vamos a ver un poquito qué ocurre hoy. Vamos al futuro del mini Nasdaq. En gráfico diario, ayer acabó en la sesión alcista, pero también no pintó bien, pero bueno, salvamos un poquito el tema y se ve toda la mecha inferior. Y hoy no, hoy nos damos la vuelta. Ahí tenemos el precio, ¿no? Un poco lo que os decía, en una zona, no los máximos de hoy, pero sí los máximos de la semana pasada, aquí alrededor de los 20.700, no sé si llega, que viene de una zona anterior. Esta resistencia máximos de junio, esto lo repito, lo he comentado en varios vídeos, que una vez rota se convirtió en soporte aquí en este clásico throwback en julio para finalmente romperlo. Mínimo común de una estructura de giro, ¿vale? Que siempre es muy muy relevante y que hay que tener en cuenta estos niveles, ¿vale? Ya tenemos la siguiente zona, aquí alrededor de 21.000, un poquito más, pues estamos en máximos, así que pocas resistencias nos quedan, pero esto es importante, es el nivel que limitó el mínimo común de una estructura de giro en una zona clave, con lo cual pues ahí se puede formar lo que os decía, una zona de distribución para darse la vuelta. ¿Qué niveles tenemos como relevantes? Aquí hay fijaros, ¿no? El movimiento es todo bastante asimétrico, bastante irregular. Tenemos como primer y principal soporte en la sesión de hoy, más allá de los mínimos del día, que todavía están un poco por definir, pero la zona de los 20.350, que son los mínimos de la semana, y que ya fue soporte en la sesión del viernes. Tendríamos el primer soporte, luego uno intermedio, aquí en la zona de los mínimos del pasado jueves, 20.000... no llega a 300, y luego un soporte un poco más con solera, que es la zona de los 20.200. Ahí tendríamos un soporte un poquito más importante, porque además es visible también en el marco temporal de diario. Ahí teníamos un poco dos llegadas que ya venía de esta resistencia, bueno, y un poquito de toda esta zona, ¿no? Tiene algo más de peso. Si perdemos los 20.200, ojo, la continuación de las caídas podría alargarse hasta la zona de los 19.800. Pero bueno, de momento estamos lejos. ¿Y qué más? En el gráfico de una hora, que como resistencias tenemos la primera, un soporte de intradía que ha dejado el precio en la sesión de hoy, que un poquito también venía de esos cierres de la sesión cash americana de ayer y que ahora le confluye a la media de 200 en una hora, ¿vale? Con lo cual es un soporte que podría ser resistencia, se ha roto, con lo cual podría el precio perfectamente ceder esa corrección técnica, el pullback, para desde aquí darse la vuelta, continuar bajando, atacando los mínimos del día, que estamos ahí un poco, ya lo podríamos marcar. Si se perdieran, pues hasta la zona siguiente, aquí en los 20.000, pues 320, 330. Así que este es el panorama. Ya veis, en una hora el gráfico del Nasdaq pues está en rango totalmente. El precio va dando tumbos entre medio y cada vez que llega a una de las bandas reacciona, pero claro, no hay una dirección clara ahora mismo. Así que siempre, pues como decía ayer, ¿no? Este tipo de sesiones a nivel de operativa son un poco más complejas. Tengamos en cuenta los niveles que de alguna manera yo, en mi caso particular, he marcado y vosotros también consideréis para buscar opciones en este tipo de operativa más a corto plazo. Bien, nada más, chicos. Nos vemos mañana, miércoles, día 23. Que vaya muy bien y feliz tarde. Hasta mañana.